Gloria al Señor, amén. Bien, vamos a orar y a pedir dirección del Señor. Siempre es complicado subirse al púlpito, que hay una responsabilidad muy grande y hay una dirección del Señor. Por eso hay que estar atento, amén. Bien, cierra tus ojos, vamos a pedir dirección al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, agradecido, Señor, por tu buena voluntad para con nosotros. Damos gracias al Padre por lo que hiciste, Señor, en la cruz, por nosotros. Nadie te obligó, sino que de tu propia voluntad diste tu vida, derramaste tu sangre, para que hoy pudiéramos estar aquí ante tu presencia limpios, Señor, y aceptos delante del Padre. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, toca las vidas, los corazones, manifiesta tu poder hoy aquí en este lugar, tocando las vidas, redarguyendo de justicia, de juicio, de pecado, y utiliza mis labios, mi vida, Señor, para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Amén. Bien, habíamos dicho entonces que somos salvos por gracia. El domingo pasado intenté explicar, y creo que muchos lo entendieron, quizás otros no, que somos salvos por la gracia de Dios, no por las obras que nosotros hacemos, como si por mérito de esas obras que nosotros hacemos tenemos acceso al cielo, al reino de Dios, porque al hacer eso lo que estamos haciendo es desvalorizando entonces el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. O sea, si yo por mis obras me salvo, entonces lo que Jesús hizo en la cruz, esa obra que Él hizo de dar su vida, ¿de qué sirve? Entonces no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, es por la gracia de Dios. Es un regalo que nosotros hacíamos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios en su gracia pues se hizo hombre. Dios se hace hombre, habita en un ser corporal y paga el precio, una sangre divina, una sangre santificada, una sangre pura, una sangre real es derramada para pagar el precio de nuestros pecados, porque nosotros estábamos condenados por la ley, por transgredir todas sus leyes, pero entonces su gracia es la que nos salva. Ahora, cuando empiezas a ver eso de salvo, entonces ¿por qué hago obras y tal? Hay que entender de que no las obras nos salvan, no por hacerlas, porque entonces desmeritamos el sacrificio de Jesús, sino que cuando somos salvos por la gracia, dice que Dios preparó de antemano las obras para que anduviésemos por ellas. Entonces esa gracia, su amor, mi gratitud hacia Él me impulsa a hacer las obras de amor. Pero no me justifican esas obras, sino que ya están preparadas para que nosotros anduviésemos por ellas. Entonces, ¿qué es lo que hace la obra? Adorna nuestra fe. ¿No ves que a Abraham le fue contada su fe por justicia porque actuó en base a lo que creía? Él creyó a Dios y entonces él obró, hizo una obra que iba acorde a lo que él creía, pero él no fue a sacrificar a su hijo porque diciendo, bueno, voy a hacerlo así para que... No. Entonces la obra que él hizo adornó lo que él creía. Tú crees en Dios, entonces tienes que adornar con obra el amor que Dios te ha dado para ti. Amén. Y bueno, vámonos a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Aquí hay cosas, he intentado buscar cosas que son muy interesantes para que nosotros podamos tener un mayor conocimiento de que somos salvos por la gracia, no por méritos nuestros. Y la gracia de Dios, bueno, pues es algo que Dios da sin nosotros merecerlo. Colosenses 2, versículo 13, dice, y a vosotros, refiriéndose a los colosenses, pero la carta sirve igualmente para nosotros hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice que os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Bueno, el domingo pasado vimos cómo a Jesús lo crucificaron uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno quiso salvarle el pellejo diciendo, bueno, si tú eres Dios, pues sálvate y sálvanos. El otro reconoció a este pecador y suplicó, creyó, incluso en la cruz, que Jesús era el Mesías. Se humilló y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este no ha hecho mal alguno, nosotros sí, esta es nuestra condición, pero él... Y esa actitud hizo que Jesús le diese la salvación en el instante. Amén. Ahora, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. O sea, éramos personas muertas, andábamos en la incircuncisión de nuestra carne, por naturaleza no éramos pueblo de Dios, porque no guardábamos el pacto, como hacen los judíos, Vivíamos en una carnalidad continua, porque ahora la circuncisión es al echar de nosotros todas esas, digamos, carnalidades que opacan los mandamientos de Dios, su ley. Y estando nosotros muertos, Él nos dio vida. ¿Por qué nos dio vida? Por su gracia, porque a Él le plació darnos vida, perdonándonos todos los pecados. Entonces yo quiero que tú ahora, así como una cosa rapidita, hagas un examen de todos tus pecados. De todos tus pecados. Habíamos dicho que si has mentido, ¿qué eres? Si has robado, si has fornicado, un fornicario. Y así consecutivamente, y te das cuenta de que cuando haces todas tus acciones en comparación a la ley me mata. Porque para eso vino la ley. Para matar al hombre de pecado, para ponerle freno a la locura del hombre. Por eso tenemos leyes y normas. Y dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y dice que nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y lo que hizo Jesús en la cruz, ese acta de los decretos, dice que es como el registro de todos nuestros pecados. El día que nosotros muramos y nos presentemos delante del Creador para decir, aquí estoy, entonces va a salir esa lista y va a decir, todas estas infracciones a mi ley has incumplido y por lo tanto la paga del pecado es la muerte. Ese acta de los decretos es la lista entera de todas nuestras maldades que hemos hecho en la tierra. Jesús en la cruz la clavó y nos limpió de toda esa acta de los decretos que nos era contraria. Y quiero que veas una cosa importante. Antiguamente bueno, ahora se hace digitalmente, pero antiguamente en la época de Roma, cuando encerraban a la gente en que no eran como ahora, eran mucho más duras. Cuando venía el legislador o venía el guardia que custodiaba al preso, en la celda donde él se encontraba había una tablilla donde venía el nombre de la persona y venía el acto delictivo que había cometido. Entonces cuando entraba alguien y miraba en la celda, veía a fulanito que se llamaba tal o cual y abajo ponía por rebeldía, por no sé, por conspiración contra el gobierno, y ahí estaba esa acta. Era una tablilla donde se le ponía al lado de la celda y la persona que entraba veía cuál era la causa por la cual estaba preso. Hoy se hace todo digitalmente. Entonces, él llega, ¿te ha parado el Paco alguna vez? ¿Carabinero? Tocan ahí, hacen dos tecletitos y te sale tu currículum. Ese es el acta de los decretos que te es contraria. Todo lo que tú has hecho en contra de la ley está ahí. Por eso muchos tienen que ir al registro civil a limpiar sus papeles de sus antecedentes. Por eso el sistema te dice antecedentes. Y esa acta de los decretos que te es contraria para hacer cualquier cosa, dice que delante de los ojos de Dios hay un acta de los decretos que nos condena por la ley, porque hemos desobedecido toda la ley. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Dice, estando vosotros muertos en delitos y pecados, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué fue lo que hice yo para que Él diese de su vida en mí? Para que pusiese de su vida en mí y más vida eterna.
¿Qué he hecho yo para merecer eso? Nada. De eso se trata la gracia de Dios, y eso tienes que entenderlo. No es lo que tú haces, es lo que Dios, Jesús, ha hecho por nosotros. Eso es la gracia. Y por amor a esa gracia, por amor a Jesucristo que dio su vida por mí y quitó la tablilla, el acta de los decretos que me era contraria, es decir, todas aquellas cosas que me condenaba y que el fiscal puede acusarme cuando yo esté en el trono de la gracia y decir, un momento, Dios, aquí este supuestamente hijo tuyo, esto es lo que ha hecho. ¡Rum! Y saca la lista. Y el fiscal puede acusarte delante del juez. Pero Cristo, que es nuestro abogado, se presenta e intercede por nosotros. Pregunto, ¿es Cristo tu abogado? Porque si no ha sido limpiado, si esa acta de los decretos que te es contraria no ha sido quitada, estás condenado, hermano. Y eso tienes que entenderlo. Que no creas en Dios, ese es tu problema. Que tú no creas no significa que no exista. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Cristo vence en la cruz del Calvario, y Él vence a la muerte, y la muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Todo tiene un propósito en Cristo, hermano. Cristo venció a la muerte. ¿Cuántos saben que van a morir? No, a todos nos va a llegar la hora. ¿Cuántos dicen amén? Pero la segunda muerte, esa sí que es peligrosa. Esa sí que hay que ojo al dato, hermano. Porque de esta todos pasamos por ahí. Pero de la otra, o es para vida o es para muerte. Y de esa es la que Cristo vino a librarnos. Él nos dio vida eterna juntamente con Él cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él quitó el acta, hermano. Qué bueno es que cuando vas a una empresa y te dicen, a ver, traiga ¿cómo piden? Tus antecedentes. Y llegas allí con tu hoja en blanco y le dicen, no tengo ni una pena, ni una payita tengo por ahí. Limpio. El otro día me quedé asombrado, yo ni me había dado cuenta. Me dijeron ¿cómo es eso que te piden cuando conduces ese papel? La hoja de vida del conductor. Yo dije, yo creo que me pasé un padre por ahí, decía yo. Y cuando empiezo a imprimir eran 5 hojas. Y digo, 5 hojas. Y entonces empiezo a leer velocidad. Se pasó un padre y vi todo mi currículum, hermano. Toda mi hoja de vida. Eso es la que me pillaron. ¿Me entiende? Pero tuve infracciones a la ley, o sea, a las ordenanzas. Algunas eran injustificadas, porque ya sabes, el semáforo, hay unos que los tapan bueno, no me quiero justificar porque agravo la falta. Pero usted sabe, ¿no? Que hay sitios donde está ahí el tipo ahí. Bueno, el asunto es que tenía 5 hojas y es un acta que va en contra mía. A la hora de pedir trabajos de chofer me decía, oye, pero si tú le pisas mucho al acelerador o no, te pasas los pares, te pasas los rojos. Y yo me quedaba pensando y digo, chuta, ¿y cómo será esto en el Señor, en el día del juicio, cuando... ¿Cuántas hojas tendré? Borracheras, orgías, fornicaciones, idolatrías, maledicencias, desleales, desobediencia a los padres. ¿Cuántas? Y mi hoja de vida en Cristo quedó limpia, hermano. Quiero que entiendas eso. Y es un gozo poder presentarte delante del Señor y que sean tus vestidos. ¿Están entendiendo? Segunda de Corintios 12:7. Aquí vemos algo interesante también, que es el apóstol Pablo me parece, y dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Las debilidades no son que eres drogadicto, que te fumaste un pito, que te gustan las mujeres, no se refiere a esas debilidades carnales, ya se refiere a otras debilidades, que por causa de Cristo estoy en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustia. Porque algunos confunden eso. Y dicen, no, mis debilidades es que soy mujeriego. No, eso es que eres un carnal. ¿Ya? Y tienes que luchar contra eso en Cristo Jesús. Entonces, aquí dice que por amor a Cristo, ¿cuántos aman a Cristo? Por amor a Cristo tienes que gozarte en esas debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué es lo que pasaba con el apóstol Pablo? Que él había tenido unas revelaciones, dice que no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, había subido hasta el tercer cielo, él había sido judío de judíos. Él tenía un ego un poquito elevado. Entonces imagínate tú tener unas revelaciones, cuando ves a estos predicadores, subí al cielo y ahí le dan color por todos lados, digo, macho, a Pablo no le fue permitido hablar del reino de los cielos y a ti sí. Otros bajan hasta el infierno y empiezan a tirar el currículum que estuvo en el infierno y empiezan a desmedidamente a darle, a que su ego crezca. Pero en el caso de Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Tenía algo tenía él que era como si Satanás viniera y lo pinchara y siempre lo tuviese ahí. Ustedes saben cuál era el aguijón de Pablo, ¿verdad? Algunos dicen que era su ego, judío de judíos, no sé qué tal, pero yo me inclino más hacia la teoría. Dicen que él cuando iba hacia Damasco a perseguir a los cristianos, Jesús se le aparece en el camino en forma de luz y dice que lo dejó ciego. Lo dejó tan ciego que le salieron como escamas los ojos. Le quemó los ojos en sí. La visión que él tenía de la persecución a la iglesia se la quemó. Y entonces dice que fue llevado por otros hombres hacia un profeta y oró por él y le cayeron las escamas de los ojos y entonces ahí fue su conversión. Pero quedó con esa debilidad. De hecho, en las cárceles, pues él no podía casi ni escribir y había alguien que le escribía. Y se piensa de que por ahí era la debilidad que tenía continua y diciendo, Señor, quítame de esta debilidad. Pero ahí viene la voz de Dios y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente está subida? Los adictos, por ejemplo. Aquí usan la palabra piojo resucitado. Sí, ¿no? Usan esa. Llega el chaval, todo manguneado y por favor, yo hago lo que sea, ayúdame en el cielito, como de las migajas de la mesa, con tal de entrar. Ya, hermano, vamos a ayudarle. Lo rodeamos en amor, lo cubrimos. Bueno, ya el chaval empieza a comer bien, empieza a sentirse en su fuerza. Y ya cuando ya está crecidito, ahí 2 meses, ya está hinchadito, ¿qué es lo que hace? Ya empieza a verte por encima del hombre. ¿Quién sois vos para decirme nada? Y empiezan, desmedidamente se enorgullecen y empiezan a andar en su fuerza y no reciben el consejo de los hermanos mayores. Yo me alegro que el hermano haya cumplido su año y lo felicito y le digo, amén hermano, ahora es tu tiempo, ahora vuelve al sistema, involúcrate, no te olvides del Señor, del que te llamó y mantente en esa línea porque ya eres de Cristo, ya no eres del sistema, no eres del mundo. Has sido rescatado de las tinieblas a la luz para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Y empieza la gente a creerse, a envanecerse. Y eso es lo que está aquí un poco diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, mira, para que la grandeza de las revelaciones, de todo lo que he visto, de todo lo que sé, no me exalte, no me enorgullezca y empiece a mirar a los demás por encima del hombro. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y claro, eso era como, yo creo que era más bien la enfermedad. Y el diablo usa enfermedades, utiliza muchas estrategias para mantenerte ahí tranquilito, que no te creas el hoyo del queque.
Y lo que quiero decirte con esto es que si el apóstol Pablo ruega al Señor que le quite de mí, dice, Señor, te ruego que quites de mí ese aguijón, ese mensajero de Satanás que está continuamente humillándome. ¿Cuántas veces has rogado al Señor que quite algo de ti? Y decimos, no, hazme esto porque así te voy a servir mejor. ¿Quién sabe si al quitarte eso lo que haces es enorgullecerte? ¿Quién sabe? Y entonces la respuesta divina a su oración es: bástate mi gracia, bástate mi amor, como puse aquí, bástate mi respaldo, bástate mi poder, bástate mi voluntad. Pero yo he rogado que quites esa debilidad de mí. Y hay veces que, quién sabe si la debilidad que tiene es de la parte del Señor. Porque en esa debilidad se fortalece el Señor. Porque somos dependientes de Él. Yo cada vez que me subo al púlpito no vengo con grande teología. Digo, yo estudié en Harvard y ahora vengo, si supieras cómo tengo que rogar al Señor que me dé una palabra, que sea Él hablando. O sea, no sé cómo decirte, porque yo no tengo la capacidad de desarrollar los temas o de hablarlo, no tengo esa capacidad que tiene alguien que ha estudiado. Pero la gracia de Dios en mí, y Él salva de aquí a quien quiera. Él abre tus oídos, abre tu mente, abre tu corazón, crees y eres salvo. Y no es por mi teología y no es por mi estudio, que está bien. Pero la gracia de Dios es así, es sencilla. Dios, si quiere, hace hablar un burro y te salva, como hizo con el profeta Balaam. Él iba ensegado a profetizar, y entonces, como él no veía, le abre los ojos al burro y ve al ángel con una espada: como pases por aquí te mato. Y el burro tirando para atrás y encima pegándole al animal. ¿Entienden? Porque a veces los hombres no ven, pero los animales sí. Y yo ruego, Señor, me basta tu gracia, me es suficiente para hablar. Y si tengo que hablar con un empresario, hablo con un empresario. Si tengo que hablar con la presidenta, hablo con la presidenta. Pero que sea tu gracia en mí, que me dé la gracia de hablar. Porque en mi capacidad yo no sé si podría. ¿Me entienden? Cuando vemos, no sé, es que es de locos. Por ejemplo, ves la obra de Remar y dices, pero ¿cómo ese sin estudio puede sostener una obra así? Yo no la sostengo, hermano. Yo soy un siervo de Jesucristo como lo eres tú. Y Dios pone su amor y su querer y hacer por su buena voluntad en nosotros para hacer las cosas. Y yo no sé si somos uno de los centros más grandes en Chile, pero bueno, tenemos casi 24 centros de acogida. Y no venimos aquí de rehabilitadores. Pero Dios está salvando muchas almas y las está sanando, hermano. Y es por gracia, no es por capacidad, no es por mis obras. Entiéndenlo. ¿Me entienden? Bueno, entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Yo he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces hemos rogado por situaciones y no nos ha sido quitada? No nos ha sido quitada porque en esa debilidad siempre, en esa, diga el débil, soy fuerte. ¿Por qué? Pues porque en esa debilidad el Señor se manifiesta, somos dependientes de Él. Mira, cuando tú vas con tu hijo por la calle y vas de la mano porque tú quieres darle la mano porque va más seguro con el papá. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué hace el niño cuando ya ve el campo abierto? Se suelta, quiere soltarse, quiere correr, quiere saltar, quiere hacer cosas. Pero cuando hay un problema, ¿qué hace el niño? Viene otra vez a la mano del papá porque se siente seguro bajo la cobertura del padre. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que ya sabemos un poquito de la Biblia, ya vamos al culto el domingo, ya nos soltamos de la mano del padre. Ya soy cristiano, ¿no? Y luego cuando viene el problema, automáticamente, Padre Santo, yo no sabía, perdóname de nuevo, y volvemos con la misma historieta. Y tenemos que aprender a no soltarnos de la mano del Padre. Y si tenemos que andar en afrenta, como dice el apóstol, yo por amor a Cristo yo aguanto aquí un montón de cosas, hermano. Por amor a Cristo, el Paolo, el Nelson, los responsables, el Antonio, y bueno, los hermanos que están llevando responsabilidades mayores, porque hay muchos hermanos. ¿Por qué crees tú que hacen esto? Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades.
en afrenta, en necesidades. Yo le decía el otro día, no sé si era a mi esposa, mira, el 90% de los problemas que tengo no son míos. El 90 o el 95 no son míos. Todos me caen a mí. ¿Y yo por qué tengo que estar aguantando eso? Por amor a Cristo. ¿Me están entendiendo? Cuando yo podía pensar de una manera egoísta y decir, bueno, Cristo me salvó, Cristo me sanó, y ahora para Canarias con mi tabla de surfing, a la playa, Canarias Beach. No, pero por amor a Cristo yo estoy en necesidad y estoy continuamente diciendo, y a veces pienso en eso, yo, ¿qué hubiese hecho yo en Canarias allí, con mi plata, con mi trabajo, con mi historia? ¿Habría ido a la iglesia? ¿Hubiese seguido los caminos rectos del Señor? Pero como entiendo que soy débil, que soy carnal y que estoy sujeto a mi carne mientras viva en este cuerpo, en este envase, que no es de Coca-Cola, porque algunos se creen la última Coca-Cola del desierto, en este envase, como estoy sujeto a esas debilidades carnales, pues siempre estoy diciendo, Señor, por amor a ti, afrenta y lo que haga falta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser misioneros de Cristo? Hay harto campo, ¿eh? Bien, Hebreos capítulo 12, versículo 12, vamos a ir rápido. Hebreos 12, dice así, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto es una palabra que el Señor nos exhorta. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Manos caídas, rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, o sea, mirad, observa, está atento. No sea que alguno de ustedes, incluido yo, deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se puede dejar de alcanzar. ¿Qué es lo que hace que nosotros no alcancemos la gracia? Aquí hay una llave que nos tiene que traer luz para que entendamos que se puede caer de la gracia. Si no estás en la gracia, ¿qué eres? Si no estás en la gracia, ¿qué eres? Un desgraciado. Si no estás en la gracia, eres un desgraciado, porque, amigo, vivirás en desgracia toda la vida. Y no es que la desgracia sea que no te va bien en el sistema, en el mundo, no. Vives en condenación. Caer de la gracia es vivir en condenación. Entonces está diciendo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Por salvo sois gracia, no por algo que hayamos hecho, sino porque a Dios le agradó así. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Tú te has parado a pensar lo que significa la palabra amargura? ¿Sabes lo que es? Amargura de alma. Porque es un tema muy profundo y muy amplio. Y así por encimita es estar triste, deprimido, en queja, tristeza. Y eso te lleva, se acompaña de ira y rabia. No sabes por qué, pero estás siempre enojado. Y las raíces tienden a profundizar. Se profundiza. Entonces el problema hay que sacarlo de la raíz, no de por encimita. Ah, no, ya hablé con el hermano, está todo bien. Y sigue diciendo, la amargura te hará olvidar todo lo bueno que Dios ha hecho contigo. Yo conozco personas que han estado en amargura de alma y cuando vas a darle una palabra, lo primero que te dicen es, no me hables de la parte de Dios, que ya me conozco la Biblia. Esas son las típicas respuestas que dan. En el diccionario la palabra amargura viene escrito así, disgusto o tristeza, especialmente por no haber podido satisfacer una necesidad o un deseo. Cuando te privan de algo que tú quieres hacer, eso empieza a traer una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura empieza a profundizar. Y esa raíz de amargura que es en el alma empieza a traerte malos pensamientos contra aquella persona
que te denegó aquella satisfacción que tú querías. Y empiezas a tener un rechazo, no solamente a la persona, sino luego ya a las cosas de Dios y luego a la obra en general. ¿Por qué? Porque al tener amargura no quieres asistir a las reuniones, no quieres estar con tus padres, no quieres, y eso se ve mucho en la adolescencia, ¿no? Los padres privan a sus hijos. Mira, mis hijos no están acostumbrados a salir de noche. Yo recuerdo con 13, 14 años ya cerraba, ya, chao mamá, pum, me peinaba y ¿a dónde va? No, me voy. Y aparecía el día siguiente. Y ahí fue el principio de mis males. Mis padres nunca me cerraron esa puerta, pero mis hijos sí, mis hijos saben que no son de la noche. Y digo, tienes todo el día para disfrutar, puedes jugar Pokémon, puedes saltar al parque, puedes ir a la playa, puedes hacer todo lo que quieras, pero en el día, porque somos hijos de luz. Y nunca han creado rechazo hacia su padre. ¿Me explico? Porque soy un hijo de luz. Pero hay familias que le niegan a sus hijos, ciertas cosas que hacen los mundanos y les crea un rechazo de amargura, una raíz de amargura hacia sus padres, hacia la obra y hacia el Señor. Por eso no quieren venir a los cultos, no quieren hacer esto, no quieren hacer lo otro. En muchos casos, no en todo. Pero pasa eso. Y esa raíz de amargura lo que hace es que se alejan de Dios y empiezan a buscar donde no deben. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, porque al salir esa raíz de amargura empiezas a hablar mal del otro. No sea que haya algún fornicario o algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Cuántos no hemos visto que por causa de esa raíz de amargura caen de la gracia de Dios y luego cuando se dan cuenta, se arrepienten y chuta, ¿por qué hice esto? Y ya no les salen ni lágrimas. ¿Han visto a los niños cuando quieren conseguir algo que empiezan a llorar? Y tú estás esperando a ver si les sale la lágrima o así y no les sale porque están manipulando el tema. Así hay muchos, ¿no? También que y no les sale ni una lágrima, o sea, se les nota de lejos que es un cuentecillo chino para conseguir sus objetivos. Pero lo que quiero decirte es que ¿se puede dejar de alcanzar la gracia? Sí. Motivo 1, la amargura. ¿Por qué viene la amargura? Cuando no te dan algo que tú deseas o quieres. Esa raíz de amargura, ¿qué es lo que trae? Desobediencia primeramente al Señor, sigue profundizando la amargura y trae contaminación a otros porque empiezas a hablar mal de esa persona y luego al final pues se trae ira y rabia. Ya no quieres saber nada de Dios. Yo conozco personas que tienen rechazo a Dios por algo que les pasó en X tiempo de su vida. Pero hermano, tenemos que estar por encima de esas cosas, porque ¿qué tiene que ver el Señor? Siempre la paga el Señor, no sé por qué, pero cuando nos enojamos, siempre la culpa del Señor. No quiero ir a la reunión. Oye, pues si el Señor no está enojado contigo, eres tú que estás enojado con el otro. Yo no puedo ir así a la reunión. Pues ponte a cuenta, ¿me entienden? Y Dios ve las actitudes, Dios ve cómo obramos. Así que no huyas más del Señor porque Dios no está enojado contigo. Eres tú el que está enojado con Dios. Así que intenta ver cuál es esa raíz de amargura que tienes hacia tus padres, hacia tu profesor, hacia tu novia, hacia tu marido, no sé. Pero si está la raíz de amargura, piensa que contamina a otro. Y dejas de alcanzar la gracia. Y la gracia es un regalo, hermano, que ni siquiera nos merecíamos. Primera de Pedro 4:7. Dice así. Primera de Pedro 4:7 dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿Sabe lo que es ferviente, no? Que el amor siempre está ahí como el fuego, ¿no? Cuando está calentando el agua, que se está echando burbujita, que está ahí vigente, ¿no? Tener siempre ferviente amor, que el amor en nosotros esté... Es que mira, el amor, a veces somos tan radicales y la Biblia siempre nos dice que el amor tiene que predominar en la vida de un creyente. Porque si no predomina el amor en nosotros, nos volvemos religiosos rancios. Que queremos que la ley, así dice el Señor, y nos olvida el amor, que es lo principal en la ley. Porque la ley fue dada por amor. Dios no dio la ley para condenarnos, sino para refrenarnos de nuestras locuras y para que entendiéramos. Cuando mi hijo hace algo malo y yo le doy su cachete, lo hago por amor. No porque soy un mal padre, porque tengo que corregirlo, para que entienda. Y tiene que estar ese ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de faltas. Si yo voy por la ley, voy por lo que dice el Señor y todas esas varas, lo que hago es echar a un lado el amor y no cubrir las faltas del hermano. Y la Biblia siempre dice, mírate a ti mismo, no sea que tú también caigas en ese mismo error. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí el apóstol Pedro? Ferviente amor, porque el amor cubrirá siempre multitud de pecados. Cuando tu hermano peca, cuando tu hermano te ofende, cuando tu hermano hace lo indebido, porque es inconsciente, porque no hace las cosas maduramente, qué sé yo, cubriendo siempre esas faltas y corrigiéndolas. Y dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y cada uno según el don que ha recibido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ministrárselo a otro. Como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Dios en su gracia a cada uno le da dones. Don de sanidad, don de milagro, don de palabra, don de ciencia, don de esto, don de lo otro. No estoy hablando de los dones que tienes para hacer cosas, que eres buen carpintero y todo eso, que está bien poder ministrarlo a otro. Yo hablo de la parte de lo que Dios nos da espiritualmente hablando. Hay gente que tiene don de palabra y habla muy bien, y entonces ese don que Dios te ha dado, úsalo y ministra a otros, porque el ferviente amor te va a llevar a cubrir su falta y ministrarlo. Yo hablo de mí. Yo en todos los procesos que he pasado desde que me ingresé al remar hace tantos años como un adicto, la actitud de mi corazón siempre fue ayudar al otro, darle un buen consejo, decir, hermano, no hagas eso, ¿para qué? Tal, cual. Y eso lo iban viendo los responsables en mí, que sin cargo tenía carga. Algunos quieren el cargo para tener carga. ¿Ven la diferencia? Sino que yo tenía carga por los hermanos. Y ese tener carga de querer ministrarlo, de querer acompañarlo, de querer ayudarlo, eso fue abriéndome puertas. Hasta que un día fui el responsable. Cuando fui el responsable por primera vez, ya no era amigo de todos, era el responsable de todo. Y eso marca la diferencia. Porque cuando somos coleguitas, nos llevamos. Pero cuando soy la autoridad, como que la autoridad te aleja de mí, no sé por qué. ¿Entiendes? Entonces ya no era el amiguito que te aconsejaba, sino que hacía cumplir la ley, las normas. Y muchos de los que fueron amigos míos se alejaron de mí, no porque yo quisiera, sino porque ellos ya no veían un coleguita, sino a un responsable. Y cuando tú tienes responsabilidades de la parte de Dios, el don que Dios te ha dado, tienes que ministrarlo a otro. Si el otro huye porque no quiere oír lo que tú dices, eso es cosa de él. Como algunos, pastor, yo hablé con el otro pastor. Digo, ¿y por qué hablaste con el otro pastor? Ah, es que yo sé lo que usted me iba a decir. Entonces, ¿para qué me vienes a consultar? Vete al otro pastor, vete a la iglesia del otro pastor. Porque buscaban respuestas en base a su toma de decisiones. Entonces yo me ponía de la parte de Dios y yo ministraba el don que tenía conforme a lo que Dios me había dado. Y lo sigo haciendo. Y podrán decir, es que tú eres muy flojo, que tú eres esto.
da igual lo que digan, yo lo hago de la parte de Dios. El don que tienes, ministra al otro. Entonces dice que como administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios se manifiesta en cada uno de ustedes de una forma. ¿Cómo se manifiesta en ti? No lo sé. Ahí yo de los responsables que tengo, hay unos que son muy duros. Y sirve esa vara. Pero no le puedes juzgar porque es duro. Porque el don que tiene lo tiene que ministrar. Luego vas a otro y son demasiado flemáticos, son muy permisibles. ¿Entiendes? En la justa medida que Dios te da el don, tienes que ministrarlo a uno o a otro. Y así ves el estado de tus ovejas y sabes quién tiene un don y quién tiene otro, y entonces vas equipando al ejército en base a lo que tienes, y cada uno en su lugar va haciendo prosperar la obra del Señor. Amén. Bueno, te digo que en la multiforme gracia de Dios lo que tenemos que tener es ferviente amor para cubrir las faltas de los demás, y entonces el don que tenemos, ministrárselo a otro. Porque Dios por gracia nos da a todos dones. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ahora quiero que prestes atención porque vamos a tener que usar un poco el cerebro. ¿Está bien? Dice así en Mateo 24:37. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y esto qué tiene que ver con la gracia de Dios? Es súper interesante, lo estuve indagando antes y me pareció tan revelador que lo quiero compartir contigo. Y dice: mas como en los días, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hoy, ¿cómo estamos? Igual. Y más ahora en fiestas patrias, comiendo y bebiendo, y algunos se casarán y esto y lo otro. Dice: porque en los días antes del diluvio, antes de que viniese la destrucción a la tierra, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Y no entendieron, como muchos no entienden, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuántas veces tus padres te dijeron: hijo, no te juntes con esas personas que te van a corromper y te van a llevar por el camino que no es? No, que papá, que esto, que lo otro, que allá, que acá. Y terminaste siendo un drogadicto. Y no entendiste hasta que estás sentado aquí. Y así les va a muchos, que hasta que no pasan por las circunstancias no entienden. Oye, hermano, deja de fumar, hermano. Y no entienden. Este cabro no entiende. Cuando se ven en el hospital con un cáncer en la boca o con los pulmones ya hechos polvo, ahí entiende. Eso pasa en todas las generaciones. Y en esa generación de Noé le pasó lo mismo. No entendieron hasta que Noé entró en el arca. Y quiero que veas esto, es súper interesante. No entendieron hasta que Noé entró en el arca. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y yo cuando leía esto digo: ¿y qué tiene que ver esto con la gracia? Pero un poquito más arriba y un poquito más abajo vamos a ver el por qué. Y dice Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, como halló María también. Yo digo: ¿y por qué halló gracia Noé? ¿O por qué halló gracia María? ¿Por qué la gracia de Dios se manifiesta hoy en nosotros? ¿Cuál es el propósito de esa gracia? Salvarnos. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y le dio una misión. Le dijo: mira, yo voy a destruir este mundo y a estos seres porque no están ni ahí con lo que hago, así que prepara un arca para que te salves tú y tu familia. Y Noé, como halló gracia, oyó a Dios y empezó a hacer lo que Dios le había dicho. Hoy pasa lo mismo. Dios está diciendo: viene destrucción al mundo, viene persecución, yo he preparado el arca, es Jesucristo, el arca, el nuevo pacto, en el que entramos a la vida eterna. Pero algunos no entienden hasta que pase lo que tiene que pasar. Ahora, aquí hay una advertencia en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, yo lo que digo es,
si Noé halló gracia en aquel tiempo, nosotros hemos hallado gracia ante los ojos de Dios en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué hallé gracia? ¿Qué fue lo que hice yo para merecer esa gracia, ese perdón, esa misericordia, que Dios se hiciera hombre y crucificase a su Hijo en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que hice? Nada. Pero fíjate lo que dice en Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Claro, eso es en el caso de Noé. ¿Por qué le dijo Dios? ¿Por qué halló gracia? Porque lo vio justo y lo sacó de una generación corrupta y le dio los pasos a seguir para que entrara en el arca y se salvase él y su casa. Ahora, ¿cómo somos nosotros justificados? ¿Cómo hemos sido hallados justos delante de Dios? ¿Por nuestras obras? ¿Por qué? ¿Quién es el que nos justifica? Jesucristo. Entonces, será como en los días de Noé, hermano. Cuando venga el Señor, los que han sido justificados por la sangre del Cordero, como lo fue Noé, fue hallado justo. Y nosotros, cuando venga el Señor, vamos a ser hallados justos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. ¿Lo ven lo que les quiero decir? ¿Lo ven? Será como los días de Noé, hermano. Y los que no han sido justificados por la sangre del Cordero, esos son la generación perdida. Esos son los que serán destruidos. Esos son los burladores, los amadores de sí mismos, los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, los que no están ni ahí con Dios. Y cuando se cierre la puerta de la salvación, entonces ahí recién se darán cuenta. Entonces Mateo 27:37 nos da una revelación bien interesante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé halla gracia, yo he hallado gracia, tú has hallado gracia delante de Dios, no por nuestras obras, sino por el mérito de Cristo, y por esa obra somos justificados. ¿Qué es lo que te decía antes? Cuando te presentes delante del trono y venga el fiscal y el abogado, el fiscal ya sabes quién es, ¿quién te va a acusar? El acusador de entre los hermanos. Y haga así, saque el acta de los decretos, ¡pum!, y te la ponga allí. ¿Y si no tienes abogado? Te dan uno de esos esos vamos, que ni pelean, esos que te dan de turno. Eso vamos, no mueven ni un lápiz, algunos, la mayoría. Pero tenemos un abogado que nos justifica. Y quiero que veas eso, nos justifica. Ha hallado gracia porque Él es justo y Él nos justifica. Amén. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Qué bueno que cuando el Señor mire nos vea como a Noé y a su familia. Que nos vea justificado a nosotros y a nuestra familia y nos diga: pasad, benditos de mi Padre, pasad. Porque os acompañan las obras de fe, las obras de amor, las obras impulsadas por ese amor ferviente. Primera de Pedro 5:10, termino con esta. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Están padeciendo algunos por aquí? Yo siempre le digo a los chicos: joder, macho, no aguantáis nada. Tu padre lleva 20 años y tu madre aguantándote, sufriendo, padeciendo por ti, soportando todas tus cochinadas, y ahora tú no eres capaz de aguantar, de soportar aquí 6 meses, 1 año. No eres, ay, es que esto, es que lo otro. Padece como buen soldado de Jesucristo, padece. El hermano que se retira ahora, con su año cumplido, ahora lo que ha aprendido tiene que ponerlo en obra en la calle. Y espero que el Señor le respalde. Y le respalda, amén. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y en ese poco de tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir, hermano? Dios está tratando contigo. Dios está tratando. ¿Antes eras un mentiroso? ¿Sí o no? Pues ahora habla la verdad. ¿Antes eras un ladrón? Ahora trabaja con tus manos. Sé honrado. ¿Y qué es lo que hace el Señor en ese tiempo? Nos perfecciona, nos afirma,
nos fortalece y nos establece. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero Dios quiere, hermano, en su gracia, como dice aquí, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido, hermano, hay que padecer, no podemos huir del padecimiento. Tienes que perfeccionarte y te va a costar. Ay, es que, hermano, a las 3 de la mañana, perfecciónate. ¿Quién sabe si luego sales de remar y encuentras un trabajo de panadero? Y te tienes que levantar a las 4 de la mañana. ¿Quién sabe? Y lo único que te sale es un trabajo de pastelero en tal pastelería. ¿Los pasteleros a qué hora se levantan? No, en el mundo digo. Igual. Trabajan de noche y tienen el pan fresco. Tú cuando vas a la tienda a comprar, hay hombres que están trabajando tempranito. Amén. ¿Quién sabe si sale? Pero Dios quiere perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Y estos 4 puntos son súper interesantes, porque tienen diferentes significados y son etapas en nuestra vida que tienen que pasar. Tenemos que pasar por ahí, porque algunos se perfeccionan pero no se afirman. La Biblia dice firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, porque algunos están firmes pero no se esfuerzan, no pasan los años y están firmes, no se mueven de remar, pero no crecen. Y luego al revés, hay unos que son constantes pero no están firmes, se van, vienen, van, vienen, van, vienen. La Biblia dice firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y Dios está haciendo un trabajo con tu vida. Dios está haciendo un trabajo con tu vida. Y te está perfeccionando, y te está firmando, y te está estableciendo. Y cuando salgas ya al mundo, al sistema, serás un hombre hecho y derecho. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Jesús, que has quitado, Señor, el acta de los decretos que nos era contraria. Has limpiado nuestros papeles. Toda aquella condenación que caía sobre nosotros, tú la clavaste en la cruz del Calvario, Señor, y nos has hecho limpios, Señor, delante del Padre. Dios mío, en esta mañana, Señor, queremos darte la gloria, Señor, y la honra, y darte las gracias porque tu gracia ha sido inmerecida, Señor. No lo merecíamos, pero tú estás por encima de cada uno de nuestros actos que han sido aborrecidos, Señor, por ti. Gracias, Dios mío, porque tu amor está siempre ferviente, cubriendo nuestras faltas. Siempre nos das el ejemplo, Señor, de fuerza, Señor, de pasión por las almas. Y yo ruego, Dios mío, que tú toques una vez más las vidas de estos hombres y mujeres que aquí están, Señor. Aquí personas que se sienten condenadas porque ese acta de los decretos no le ha sido quitado. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que traigas el perdón sobre esas vidas. Produce el arrepentimiento en ellos, el arrepentimiento que solo viene de ti. Si hay alguien aquí que siente culpa, condenación en su alma, porque lo que ha hecho todavía está clavado ahí en ese acta de los decretos, quiero decirte que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Si realmente estás arrepentido y quieres el perdón de Dios, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano, ponte de pie, vamos a pedirle al Señor que quite ese acta de los decretos. Yo creo en Jesús. Mi acta, mis papeles estaban manchados de pecado, sucios. Y cuando vine a Jesús de Nazaret, todas mis culpas fueron limpiadas, quitadas, porque Él pagó el precio, y eso se llama gracia. No es por lo que yo he hecho. Y me salvó. Y hoy no tengo culpa, no tengo condenación en mi alma, me siento libre, porque Él pagó el precio por mí.